¿Qué tal? Primero que nada les voy a mostrar esa pequeña fallita que tiene el cambiar LED, bueno, el filamento que trae de agencia el carro a meterles LED. Aquí podrán ver y dirán por qué estamos oscuras. Y aquí pueden ver esos LED, como están muy tenues. Ese es el primer detalle que tiene mi carro. Bueno, tenía porque ya le encontré la solución. Y pues aquí vamos a ver. Esto vamos a simular que estamos abriendo la puerta. Y vean, encienden perfectamente. Y hagan de cuenta que aquí cierra la puerta y los LED prenden tenuemente. Y no nada más estos. Les voy a mostrar también los del espejo retrovisor. Aquí pueden ver cómo también prenden. Y aquí en el área de abajo son las luces de cortesía del lado del copiloto y del conductor. Y aquí pueden ver, todas quedan encendidas. Déjenme encender la luz. Enciendo la luz y no se nota. Aquí pueden ver que está todo normal. Y les explico por qué. Esto, a lo que he investigado, es energía estática que queda rezagada en el carro. Y pues los LED a ser de bajo consumo lo alcanzan a jalar y encienden. Y pues los otros focos, que son de filamento normal, no alcanzan a encender. Aquí les voy a mostrar ahorita unos. Y pues ese es el pequeño detalle que tiene mi carro. De hecho, ahorita también les voy a explicar. Bueno, ya les expliqué el motivo, el por qué se quedan prendidos. Esto no importa. Pueden dejarlo así, no tiene ningún consumo de batería. Esto yo ya lo probé. Y lo he dejado así 2 o 3 días sin mover el carro. Y aún así sigue encendiendo normal. No tiene ningún consumo de batería. De hecho, lo pueden dejar así. Si les agrada que esté un poco tenue la luz, porque se alcanza a ver muy poco. O lo pueden hacer el truco que a continuación les voy a enseñar. La otra es comprar focos LED buenos, de marca buena. La diferencia de unos buenos a unos económicos es que los buenos traen un sistema de que es CAN-bus, que es básicamente traen una resistencia integrada que consume esa energía que queda ahí y pues hace que se apaguen los LED. Y los económicos pues muchas veces no los traen. Y ustedes se las tienen que poner aparte. Déjenme les explico cómo es. Miren, aquí podemos ver, tenemos el foco que trae de agencia, trae aquí su pequeño filamento. Al ser de un poco más consumo no lo alcanza a encender y no nos damos cuenta. Aquí podemos ver unos LED. Estos yo los tenía en los retrovisores, pero ya se fundieron. Y sí traía el sistema CAN-bus. Traen hasta su disipador de calor. Aquí los podemos ver, a ver si alcanza a enfocar. No enfoca bien. Traen su pequeño sistema CAN-bus. Y estos no se quedaban prendidos. Aquí podemos. No alcanzo a enfocar, refleja mucho la luz. Y pues aquí les muestro el truco. El truco es comprar esto, a ver si quiere enfocar. Aquí se alcanza a ver bien. Es una pequeña resistencia. Ustedes van a una tienda de electrónica y ahí se las venden. La piden de 1K. Nada más así la piden. Y el truco es el siguiente. Vamos a apagar aquí la luz. El truco nada más es ponerla en cada polo, una pata en cada polo. ¿Qué va a hacer esta resistencia? Esta resistencia lo que va a hacer es consumir la energía que queda aquí suelta, la estática. Es lo único que va a hacer, consumirla para que estos piquitos de luz no se den al momento de que se apagan las luces. Ustedes encienden las luces y todo continúa normal, no tiene ninguna bronca. Se pide de 1K para que no se les vaya a calentar. Y pues ese básicamente es un pequeño truco para los que lo gusten hacer. Aquí les muestro. En caso de, van a soldar una pata a este polo. Y bueno, aquí se alcanza a ver bien. Una pata a este polo. Y la otra pata de la resistencia al otro polo. Eso se le llama en paralelo. Aquí lo podemos ver. Quedaría así. Y esta resistencia pues va a consumir el pequeño pico de energía que quede en el carro. Y pues es pequeño el detalle, pero no menos importante. Ahí para los que
quieran cambiar a luces LED y les pasa esto, ya saben el por qué y un pequeño truco. Bueno, vamos a lo que sigue y a ver la siguiente.